Hola, saludos a todos. Hoy es el 9 de julio del 2021. Está la reunión semanal larguista y quiero indicarles de entrada que de aquí a aproximadamente un mes o 5 semanas más bien, vamos a realizar un seminario internacional eh, que va a ser auspiciada la conferencia por la Fundación del Legado de LaRouche, que es una fundación que establecimos después del fallecimiento de Lino LaRouche. Él falleció en febrero del 2019. La Fundación del Legado de LaRouche se estableció en noviembre del 2019. Y vamos a tener nuestro primer seminario internacional eh, para celebrar el 50 aniversario, si es que se puede celebrar, del famoso anuncio de Richard Nixon, donde rompió la relación del dólar con el oro. Fue mucho más que eso, como lo pronosticó en su momento LaRouche. Va a ser un seminario donde no solamente vamos a hablar de lo que pasó con Nixon, sino especialmente del legado, de los aportes, de las contribuciones científicas de Lyndon LaRouche a la ciencia de la economía física. Va a ser con el formato de un seminario con aportes, con papers presentados sobre LaRouche y sobre los estudios de LaRouche por parte de economistas y otros a nivel internacional, desde Rusia y China, India, Nigeria, Italia, varios países latinoamericanos, Estados Unidos, por supuesto, para hablar de lo que han sido los aportes de LaRouche. Y queremos hacer eso en este 50 aniversario de lo que hizo Nixon el 15 de agosto. El seminario va a ser el 14 de agosto, sábado 14, porque ese fue un hito, fue un punto decisivo, quizás el momento de una decisión económica eh, con mayor impacto destructivo, por cierto, en todo lo que fue el siglo XX. Y Lyndon LaRouche fue el único economista que no solamente pronosticó lo que iba a pasar, sino lo que iba a ser el resultado de lo que anunció Nixon. Al otro día, literalmente al otro día, explicó de qué se trataba, qué es lo que iba a ocurrir, y por supuesto los pronósticos posteriores de LaRouche. Eh, Ahora, concretamente, nada más para recordar a los que se acuerdan e informar a los que no saben lo que pasó ese día, el 15 de agosto, fue un momento muy importante porque Nixon, bajo la influencia o el asesoramiento de Milton Friedman, de Arthur Burns, de Paul Volcker y de otros economistas monetaristas, seguidores de las políticas de Hjalmar Schacht, del economista favorito de Adolfo Hitler, el presidente del Reichsbank alemán durante los 30, básicamente convencieron a Nixon a anunciar tres cosas en un discurso muy corto periodo. Es un discurso de 18 minutos. Vamos a poner extractos de ese discurso en la conferencia del 14 de agosto. Y lo que anunció Nixon fue primero que el dólar ya no se iba a poder convertir en oro. Rompió la relación entre el dólar y el oro. A menudo se malentiende la importancia de eso, pero el significado es, y este es el segundo punto de Nixon, es que con eso inaugura lo que es la era, primero el fin de la era de las paridades fijas, es decir, de las relaciones entre las monedas, los cambios fijos que habían existido desde el sistema de Bretton Woods de la posguerra del 44-45 y se inaugura más bien un sistema de tipos de cambio flotantes, que es lo que existe hoy día. Esto es un desastre total, lo que esto significa. Pero los tipos de cambio flotantes simplemente se consolidan ya en la reunión del
sistema internacional del 72 en los Azores, y de ahí en adelante es un desastre total lo que ocurre con el sistema. Hay un desmembramiento del sistema de Bretton Woods por completo. La tercera cosa que anuncia Nixon es, dice él, un periodo corto, no fue tan corto, donde congela precios y salarios, una política de ingresos, de congelamiento de precios y salarios, dizque para contener la inflación. Ahora, eso se convirtió en todo lo que fue la fase 1, fase 2 y fase 3 de la política de austeridad drástica de Nixon. Y todo eso, como LaRouche lo pronosticó en ese momento, iba a significar un cambio total de paradigma, una destrucción del sistema de Bretton Woods y la inauguración de un sistema de paridad de flotantes y de saqueo y de inflación y de austeridad terrible que, si seguía, dijo LaRouche, va a terminar en una explosión financiera, un derrumbe del sistema financiero internacional y condiciones que nos van a llevar al fascismo económico si no se cambia ese sistema. Ahora, los últimos 50 años, desafortunadamente, han demostrado que LaRouche tuvo absoluta y total razón. Los otros grandes economistas, todos andaban diciendo que nunca podría haber una crisis. Esto lo dijeron antes del 71. LaRouche había pronosticado desde los fines de los 50 en adelante que si seguía la política de Arthur Burns y otros, íbamos a terminar con un crack financiero internacional, que es lo que ocurrió en el 71. Los otros grandes economistas decían que no, imposible. Por ejemplo, Arthur Burns, que fue el mentor de Milton Friedman. O sea, si Friedman son los Chicago Boys, Burns es el Chicago Papi, el que creó todo ese sistema económico de los Chicago Boys. Entonces Arthur Burns dijo, en el 69, dijo, las crisis financieras que con frecuencia trastocaban la vida económica en tiempos anteriores ya no exacerban nuestros problemas. O sea, ya no va a haber un problema. Lo mismo George Shultz, jefe de la oficina del presupuesto en ese momento, luego fue secretario de Estado y demás. Él dijo el 10 de mayo del 71, meses antes de que los acontecimientos demostraran que no tuvo razón, pero él dijo alegremente, cuando Nixon asumió el cargo, otros dijeron que nunca se podría contener el impulso inflacionario sin tomar control de facto de alguna actividad económica de importancia, o sea, una nacionalización, o una depresión importante. Y luego dijo Schultz, pero se logró sin ninguna de las dos. Y 4 meses más tarde, todo se viene abajo. Pero quizás la expresión de incompetencia económica más memorable y quizás con más impacto fue de un famoso profesor de economía y autor del libro de texto que muchos, centenares de miles, quizás millones de estudiantes de economía leyeron. Fue Samuelson, Paul Samuelson, y su libro de texto que se estudiaba en todas las universidades, me consta porque lo estudié, se llamaba o se llama Economics, Economía. Y Samuelson es quien presentó desde la óptica keynesiana lo mismo que Friedman andaba diciendo, y es que hay estabilizadores automáticos integrales ya incorporados en el sistema y no tenemos que preocuparnos de nada, porque nunca más vamos a tener una depresión económica porque tenemos los estabilizadores automáticos. Lo que dijo Samuelson en la 7ª edición de su libro de texto es lo siguiente, y cito, el sistema fiscal moderno tiene grandes propiedades estabilizadoras automáticas e inherentes. Durante todo el día y toda la noche, si el presidente está o no está en la Casa Blanca, el sistema fiscal está ayudando a mantener nuestra economía estable. Y luego sigue. Poderosas fuerzas automáticas entran en acción instantáneamente para contrarrestar cualquier problema
sin que se tenga que reunir algún comité, ni que se tenga que emplear la inteligencia humana. Entonces, casi lo único con lo que estoy de acuerdo en esa declaración de Samuelson es que no hubo intervención de la inteligencia humana. Eso sí es cierto. Pero claro, y este libro de Samuelson fue de años antes del 71. Se vino abajo todo el sistema en el 71 con el anuncio de Nixon. Y desde ese momento para acá, el único economista competente a nivel mundial, bueno, hay uno que otro que es una excepción parcial, como Jacques Rueff en Francia y otros que también siguieron en las líneas de Larouche. Pero realmente el único que entendió y presentó la idea de cómo funciona esto y pronosticó con sus 9 pronósticos, todos absolutamente certeros, fue Lyndon LaRouche. Y esto es extremadamente importante porque lo que hizo LaRouche no fue simplemente pronosticar, sino proponer soluciones, proponer programas, proponer salidas, lo que se tiene que hacer, como por ejemplo lo que ven a mi espalda, que es el puente terrestre mundial, que luego en parte ha sido instrumentado por China con su iniciativa de la Franja y la Ruta. Pero esta cuestión de LaRouche y el papel de LaRouche es de primera importancia estratégica. Y quizás se estarán preguntando, bueno, pero ¿por qué empiezo el informe estratégico internacional hablando de un tema importante, pero que tiene que ver con la situación actual, que es la cuestión de Lyndon LaRouche y su economía? Ahora, para eso quiero leerles una cita de LaRouche de un escrito suyo del año 2000, donde él habla del problema que pasa cuando una sociedad no solamente tiene fallas económicas, sino que lo que está detrás de esas fallas económicas es que la sociedad ha perdido lo que LaRouche llama la aptitud moral para sobrevivir. Y esto es fundamental, porque si quieren entender lo que está pasando hoy en Afganistán, si quieren entender lo que está pasando con el desplome de la burbuja de la deuda, si quieren entender lo que está pasando con COVID, si quieren entender lo que acaba de pasar en Puerto Príncipe o lo que está pasando en Caracas o los horrores de África, si quieren entender cuál es el problema en el Mar Negro y el peligro de una tercera guerra mundial, para entender realmente la causalidad de todo eso, lo que está detrás es este tema de la aptitud moral para sobrevivir y el papel de LaRouche como el único economista competente del último siglo. Y de ahí la importancia de esta próxima conferencia o seminario internacional que va a abordar ese aspecto. Entonces, en este escrito de LaRouche, que se llama es un tipo malo, pero no te podemos decir por qué. Es un escrito donde LaRouche habla de por qué lo atacaron y por qué lo metieron a la cárcel y por qué, y los argumentos que usan para tratar de eliminar el impacto y la influencia de sus ideas, porque esto ha sido decisivo. Obviamente, el encarcelamiento de LaRouche y toda la satanización ha permitido que la oligarquía financiera internacional censure el acceso a las ideas de LaRouche a la población en general y a los dirigentes políticos en específico. Entonces, en este escrito, donde LaRouche con cierta ironía dice, bueno, lo que dicen de mí es un tipo malo, pero no te podemos decir por qué. LaRouche dice lo siguiente: mediante el culto a la opinión popular, Roma adquirió su pérdida fatal de la aptitud moral de su cultura para sobrevivir. Nosotros, en tanto nación, hemos estado siguiendo ese mismo camino al infierno durante no menos de las últimas 3 décadas. Esto lo escriben en el año 2000, o sea, estamos hablando ahora de 5 décadas. Dice LaRouche, la principal patología característica de esa cultura romana que se había condenado a sí misma era la corrupción de la masa de la población
por los métodos de pan y circo. Casi no existe ninguna diferencia moral entre la forma de entretenimiento que gozaban los romanos en el Coliseo bajo lo peor de los Césares y el entretenimiento general popular de hoy, tanto el entretenimiento de la televisión como formas como los eventos deportivos multitudinarios en los estadios y otros parecidos. Si uno compara la pornografía y la violencia sangrienta en el entretenimiento de las masas de hoy, con lo que normalmente pasa por los noticieros en los grandes medios, uno debería reconocer con un sentido de horror el parecido sistémico entre la perversión moral de la cultura de la antigua Roma y la nuestra. Y LaRouche concluye: la historia castiga o hasta elimina como hierba mala a las naciones y las culturas que sufren una falta manifiestamente incurable de aptitud moral para sobrevivir. Entonces uno puede decir, bueno, eso es bastante pesimista, bastante negativo, pero no, en realidad es una visión optimista porque explica la causalidad de lo que está pasando y ubica exactamente la trayectoria, si bien difícil, pero una trayectoria de una salida para resolver la totalidad de los problemas. Y estamos ante esto cuando vemos la situación de lo que pasa en la crisis financiera, la crisis de COVID, lo que pasa en Afganistán y otros lados. Quiero repasar estos 3 puntos brevemente para ubicar lo que estoy diciendo. Primero, la crisis financiera. Bueno, estamos en una situación de lo que han llamado la burbuja de todo. Ya no es una burbuja de esto y burbuja de otro, de lo otro. Es una burbuja de todo. No hay nada que no sea burbuja. Está, por ejemplo, la burbuja de la deuda de los hogares de los consumidores. Y en un estudio reciente que salió publicado en nuestro informe, lo que se hizo fue una comparación de la deuda total de los hogares, de los consumidores, en el periodo del 2007 al 2009, es decir, durante esa crisis y la situación de hoy. Era una situación que había aumentado de 3.5 billones de dólares en 1991 y para el 2007, 16 años más tarde, había subido a 13.2 billones, o sea, de 3.5 a 13.2, 4 veces más grande más o menos. Entre paréntesis les advierto que estoy escuchando que aquí hay una tormenta cerca de Washington y es posible que si hay relámpagos se nos puede ir la luz, y si se va la luz no es que desaparecí, sino que se rompió la conexión con Zoom. Espero que no ocurra, pero nada más se los quería mencionar. Entonces, la deuda de los hogares aumentó casi 4 veces hasta el 2007. Pero lo peor de todo es que la proporción de esa deuda al ingreso disponible de los hogares había subido del 80% en el 91, o sea, se debía como promedio 80% del ingreso disponible. Eso subió a 130% en el 2007. O sea, se cuadruplicó la deuda, aumentó el ingreso, pero aumentó menos que la deuda y por lo tanto era ya más de 130%. Ahora, pareciera que hoy, 14 años más tarde, en la crisis de hoy, que aunque ha subido la deuda, también ha subido los ingresos y la proporción entre el ingreso disponible y la deuda, o sea, la tasa de deuda a ingreso disponible, como proporción promedio no ha aumentado, queda más o menos en lo mismo. Pero si lo vemos por división de nivel de ingreso de la población, lo que ha ocurrido durante este periodo de estos últimos años como resultado de la emisión cuantitativa es que ha habido un aumento grande del ingreso del 25% superior de la población,
pero el resto ha ido de mal en peor. Y si vemos, por ejemplo, lo que ha pasado con el nivel más bajo, el 20% inferior, eso ha subido en porcentaje de deuda a ingreso disponible de lo que era de 400%, subió a 500%. Y la siguiente quinta parte había aumentado de 250% a 300% y el tercero de 200 a 210. Es decir, esto fue de una situación insostenible en el 2008, en esa crisis, a una situación todavía más insostenible, incomparablemente peor para la gran mayoría de la población. Estamos hablando de Estados Unidos en todo esto. Entonces, pero eso nada más es una pequeña parte de la burbuja de todo, porque esa burbuja también, si vemos lo que está pasando con las hipotecas, se está repitiendo lo mismo que el 2008, también con los bonos hipotecarios, los mortgage-backed securities, los MBS, también están creciendo de nuevo. Es una inversión especulativa que los banqueros saben que va a tronar, pero no importa, son adictos al problema de el proceso especulativo y no tienen de otra. Pero eso tampoco es el problema mayor, porque la deuda de las corporaciones es mucho peor que el problema del consumidor, y peor que eso todavía es la burbuja de los derivados. O sea, por mala que sea la situación de las deudas de todo, en todos los aspectos, no es nada con el problema de los derivados financieros, que está aumentando y, como hemos documentado, está entre 1.800 a 2.000 billones de dólares y está creciendo constantemente. Ahora, se ha sumado a eso, si pensábamos quizás que esa deuda o esa burbuja de los derivados era ya bastante grave y con mucha especulación, lo que está pasando con las criptomonedas ha empeorado esa situación todavía peor. Y ahora los fondos de especulación, los hedge funds, casi el 15% de todos los hedge funds a estas alturas tienen una parte de su cartera, entre el 10 y el 20% de la cartera de la quinta parte o más de los fondos especulativos está en criptomonedas, que es todavía más especulativo, más fuera de control que los derivados normales. Entonces, esto realmente va de mal en peor. Y esta burbuja, este proceso no podría ocurrir, no podríamos estar cometiendo los mismos errores que nos llevaron a una situación de destrucción total de la economía como ocurrió en el 2008, si no fuera por lo que la Rush analizó. Y si no hay un cambio de fondo, cambio de paradigma, cambio de esa actitud moral para sobrevivir, esto no va a cambiar. Esa es la parte financiera, nada más. Si vemos lo que está pasando con el COVID, vean las declaraciones de esta semana de el doctor Tedros, jefe de la Organización Mundial de Salud, vean las declaraciones del doctor Fauci aquí en Estados Unidos. Tenemos una situación donde los dos están diciendo que si en algunos sectores, como en Estados Unidos, las vacunas han dado cierto nivel importante de protección, y ha ocurrido, la gran mayoría de la población del planeta no tiene vacunas. Y eso ha creado una situación donde el ritmo de cambios de variantes y de cepas de el coronavirus está cambiando más rápidamente de lo que estamos vacunando a la gente. Eso quiere decir, la ciencia esto no es simplemente ver una bolita de cristal. Hay una ciencia de epidemiología establecida que se conoce y van a haber variantes. Ya tenemos la variante Delta, es muy grave. Ahora tenemos la Gamma, luego viene la Lambda y cada una, hasta el momento, no han habido variantes para los cuales no funcionan las vacunas, aunque las más nuevas no se sabe. No se sabe. Entonces, tenemos una situación donde no solamente vacunas, no hay otra solución que no sea la que Helga LaRouche ha promovido, que es la de crear un sistema mundial
de atención médica, sistemas de sanitarios nacionales de alto nivel, adecuados con tecnología avanzada en todos los países del planeta. Y esto es una tarea mundial, no solamente de todos los países, no solamente por razones morales, sino por razones científicas. O sea, si la moralidad no alcanza a la gente, por lo menos deberían estar pensando que si la casa del vecino está ardiendo, probablemente mi casa va a arder también y va a haber un incendio. O como dijo Cervantes, y otros también lo dijeron, cuando al vecino ves rasurar, pon tus barbas en remojo. Pero no, no se está haciendo eso, se están cometiendo exactamente los mismos errores de los últimos 50 años que nos llevaron a esta tragedia, a este desastre. Afganistán, otra situación. Miren, lo que pasa en Afganistán, está bien, las tropas de Estados Unidos se salieron. Eso era muy necesario. Es más, nunca deberían haber entrado ahí. Pero primero están saliendo no por un cambio de doctrina o de política o de orientación imperialista. No, están saliendo de ahí porque va a haber y hay un reajuste, están reapuntando las baterías estratégicas en contra de Rusia y China. Y están diciendo, bueno, el Oriente Medio o el sudoeste asiático y Afganistán, sí, perdimos, sí, pero hay que hacer la misma política, pero en otra dirección. 20 años de fracaso absoluto y total, de genocidio, es lo que hicimos en Asia. MacArthur en Vietnam, MacArthur, un general que sabía la situación de Asia, dijo claramente, nunca, nunca, nunca debemos tener una guerra terrestre en Asia, jamás. Y lo hemos hecho, y lo hemos hecho una y otra vez, y el resultado es parecido. Es un genocidio. Estamos dejando a Afganistán no bien, estamos dejando a Afganistán en condiciones donde puede tomar control el Estado Islámico con elementos de Talibán afiliados a Al-Qaeda y el Estado Islámico. Hay varios talibanes aquí, pero esto puede ser un centro de terrorismo internacional, puede ser y lo es un centro del narcotráfico internacional. Los británicos aseguraron eso en la provincia de Helmand, en el sur de Afganistán, que es el centro del tráfico de opio. ¿Y dónde están? Bueno, Afganistán produce el 80-90% del opio que luego se vuelve heroína del planeta. ¿A dónde va todo eso? Por cierto, casi nada de la heroína de Afganistán viene a Estados Unidos. La nuestra viene de México y de Colombia como parte del mismo aparato de narcotráfico S.A., pero en Afganistán, ¿quiénes son las víctimas? El pueblo de Afganistán, la 10ª parte de Afganistán, son adictos al opio. Irán, los diferentes países están, Tayikistán, Kazajstán, todos también tienen una penetración enorme del opio más que heroína, y luego heroína a Rusia y los países de la parte oriental de Europa, y luego también Europa. Ahora, esto es algo controlado por los mismos intereses financieros que están detrás del sistema en bancarrota. Y esto de Afganistán es enormemente peligroso. Ahora, lo que está en cuestión, lo que se abre como posibilidad aquí, es lo que Lyndon LaRouche siempre promovió, y Helga LaRouche está escribiendo en estos mismos momentos una nueva declaración política sobre Afganistán, que va a estar listo en un día, 2 días, donde ella recalca que la única solución para esa región es llevar el desarrollo mediante la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y ahora hay mucha discusión de eso, porque está el corredor económico China-Pakistán, por un lado, que es muy importante en esa región, y luego hay proyectos también para conectar eso también a un puerto de Irán que está ahí mismo en el mar Índico, que es muy importante, y que también habría acceso de Afganistán. Hay proyectos para conectar a Afganistán a ese mismo corredor económico. Y si
ven la cobertura del asunto de Afganistán en todos los medios internacionales, aún los británicos que quieren que este problema geopolítico se extienda, el Financial Times y otros, todos dicen, aquí hay un problema. El problema es que puede entrar China con la franja y la ruta. Eso se tiene que parar eso a como de lugar. Pero es la única posibilidad para estabilizar esa situación. Si no, vamos a tener una situación de que Afganistán se puede volver, puede haber una descomposición total, social, económica, política, y puede ser un problema de una hecatombe regional y mundial. Afortunadamente, China está tomando cartas en el asunto. La celebración de esta semana del centenario del Partido Comunista Chino es muy importante en ese sentido, no por la cuestión del lado comunista, por el lado de la historia de China, que incluye el elemento comunista e incluye el elemento confuciano y el papel que China está jugando ahora. Eso lo quería mencionar, nada más lo podemos retomar en la discusión, pero el papel de China en este momento para ser un vehículo de las soluciones que la RUT viene planteando por 50 años es absolutamente clave y decisivo. Cuentas resumidas, estamos ante una demostración, como la RUT lo dijo y lo pronosticó, de una falta de la aptitud moral para sobrevivir, especialmente en Occidente, que ha creado condiciones donde la civilización, como la hemos conocido, va a dejar de existir. Estamos ante una crisis sistémica y vamos a ver cosas que ninguno de nosotros hemos visto, pero que Boccaccio sí los vio y que sí están documentados en términos de lo que pasó en el siglo XIV. Y ya los estamos viendo con el COVID. Y los estamos viendo en Afganistán. Y los estamos viendo en Puerto Príncipe. Y los estamos viendo con lo que está pasando en Caracas, con 20 horas seguidas, y no nada más Caracas, sino el resto del país también, sin falta de electricidad, saqueos, motines, una descomposición social total. Vimos lo que estaba pasando y sigue pasando en Colombia. Vemos también la polarización en Perú. Todo esto es extremadamente peligroso. Y nos queda una opción. Podemos o ser bomberos y ir a tratar de apagar cada incendio, pero cuando hay alguien o algún proceso que está incendiando todo más rápido de que lo podemos apagar tomándolo caso por caso. O podemos reconocer que Lyndon LaRouche tuvo razón hace 50 años. Y lo que hay que hacer es que hay que acabar con esa fuerza que está haciendo esos incendios en el planeta. Y ese es el propósito de la próxima reunión del seminario, el primero que realiza la Fundación del Legado de LaRouche, este próximo 14 de agosto, para que de nuevo hagamos lo que José López Portillo nos recomendó hace algún tiempo, después de sus reuniones con Lyndon LaRouche y con Helga LaRouche. Ya es hora de que se escuche la sabia palabra de Lyndon LaRouche.